Hola, buenas noches. Este video va a servir para aclarar el concepto básico de anticipo de impuesto de renta, los artículos en el Estatuto Tributario, que así lo rigen en la norma colombiana, y un ejercicio práctico pues, que les va a ayudar a entender de manera clara y precisa el concepto como tal. Empecemos. ¿Qué es el anticipo de impuesto de renta y complementarios? El anticipo de impuesto de renta y complementario es un medio de recaudo anticipado de impuesto de renta del año siguiente al que se está declarando, lo que indica, como bien lo expresa la frase, es un medio de recaudo anticipado, mas no es un impuesto como tal. El artículo 807 del Estatuto Tributario establece que todo contribuyente que declare impuesto de renta debe pagar un anticipo de impuesto de renta correspondiente al periodo siguiente al año en que se está declarando. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy obligado a declarar renta por el periodo 2015, como soy contribuyente del impuesto de renta, me veo obligado a declarar, a calcular y a pagar un anticipo de impuesto de renta para el año 2016, o sea, para el año siguiente. Las tarifas de anticipo de impuesto de renta y complementarios son tres: la tarifa del 25, la tarifa del 50% y la tarifa del 75%. ¿De qué depende de ello? De las veces en las que haya declarado el contribuyente. Si un contribuyente de impuesto de renta y complementario es la primera vez que va a declarar, según el estatuto tributario, establece que la tarifa a aplicar para calcular el anticipo de impuesto de renta del año siguiente va a ser el 25%. Si es la segunda vez que ese contribuyente declara impuesto de renta, la tarifa que va a aplicar para el cálculo del impuesto del anticipo va a ser del 50%. Si el contribuyente va a declarar por tercera vez en adelante, la tarifa a aplicar para hallar el anticipo de impuesto de renta del año siguiente será el 75%. Existen procedimientos para el cálculo del anticipo de impuesto de renta y complementario. Se dice pues que una vez determinado el impuesto neto de renta, se aplica el 75% o el porcentaje que corresponda, y a este valor se le restan las retenciones en la fuente que le hubiera sido practicada en el respectivo periodo gravable. Existen dos procedimientos para determinar la base sobre el cual se va a aplicar la tarifa del anticipo. Pues estas son impuesto de renta del periodo declarado o el promedio de impuesto de renta de los últimos 2 años. Ojo, recuerdo, queda claro que el anticipo de impuesto de renta es un cálculo basado en el impuesto de renta generado del periodo gravable en el que se está declarando. Y el anticipo es, como su nombre lo indica, un mecanismo o un recaudo anticipado del impuesto de renta del año siguiente. No es del propio año, del año siguiente. Una vez se elija el procedimiento más adecuado, se toma el resultado correspondiente y se le aplica o el 75 o el 50 o el 25 según el caso del año, pues, o las veces en que haya declarado el contribuyente. Si es por primer vez el 25, si es por segunda vez el 50%, o si es de la tercera vez en adelante el 75%. El valor resultante de ese cálculo se le restan las retenciones en las fuentes practicadas en ese año y el resultado será el valor del anticipo. Algo que hay que tener en cuenta es que los contribuyentes pertenecientes al régimen especial del impuesto de renta no están obligados a calcular ni pagar dicho anticipo. Un ejemplo de esos contribuyentes pertenecientes al régimen simplificado son las fundaciones, los consorcios. Bueno, para esclarecer el tema, es necesario realizar un ejercicio práctico. Vámonos acá a un ejercicio que tengo, donde está el cálculo del impuesto de renta. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente.
Aquí me están dando los datos básicos. Periodo de terminación del anticipo, 2016, porque el periodo a declarar es el periodo 2015, lo que indica entonces que vamos a hallar el anticipo de impuesto de renta del periodo 2016. Datos básicos: impuesto de renta del periodo anterior, impuesto de renta del periodo presente. Estos dos datos nos van a servir pues para hallar dicho anticipo. Entonces me dice la ley, tenemos dos opciones. El primer cálculo o la primera opción es el ponderado del cálculo de los últimos 2 años declarados. Entonces tenemos aquí impuesto de renta del año 2014, 38.870.000. Impuesto de renta del presente año, 29.745.000. Si sumamos, eso me va a dar un promedio, de 68.615.000. Si lo divido entre 2, que es el número de veces o el número de años en el que se declara, pues me va a dar un promedio ponderado de 34 millones. ¿Qué me dice la ley? Que a ese promedio lo voy a multiplicar, como es tercer vez que declara el contribuyente, entonces le voy a aplicar la tarifa del 75%. Mírenlo bien, el 75%. Entonces yo digo que el 75% de 34 millones me va a dar un 25 millones, y a ese total le voy a restar las retenciones efectuadas en mi periodo gravable. Aquí tengo el dato, me dice que las retenciones efectuadas en mi periodo gravable es de 6.950.000, y pues entonces el resultado del anticipo para el periodo 2016 por la primera opción, que es el promedio ponderado de los últimos 2 años de renta, serán 18.780.786 pesos. Ahora bien, la ley me dice que hay dos procedimientos. El primero, el promedio ponderado. El segundo, o la segunda opción, es tomar el impuesto de renta del periodo gravable. Estamos hablando que el periodo gravable era 2015. El impuesto de renta es 29.745.000. Como es tercer año que declara el contribuyente, se le va a aplicar la tarifa del 75%. Eso me va a arrojar 22.309.000, y a ese resultado le voy a restar las retenciones que me efectuaron en el periodo gravable en el cual estoy declarando. Entonces aquí me arroja un anticipo de impuesto de renta para el año 2016 de 15.358.786 por la segunda opción. Como podemos observar en este ejercicio, notamos que la segunda opción es más favorable, pues, puesto que nos da un anticipo de impuesto para pagar mucho menor. Pues espero les haya quedado claro el tema. Eso es todo. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.